Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con el tema número 2 de moral y ética, que son los valores de la democracia. Entonces recordemos que los valores de la democracia son la igualdad y la libertad, el diálogo y el consenso, la protección de los derechos humanos de la minoría, la tolerancia y la paz. Siempre, por favor, tomar en cuenta las situaciones que se deben de hacer de cada tema. Primero vamos a investigar y luego vamos a hacer este cuadro por tema, ¿sí? Para hacer un resumen de 10 líneas, los subtemas, un resumen de 5 y deben de ir en línea, ¿verdad? Según el tema que nos corresponde. Esto quiere decir que tenemos que hacer 2 esquemas porque son 2 temas principales. El que subí ahí, el que vemos en el primer video y este que es el segundo video. Bueno, entonces valores de la democracia. Lo importante de este tema es que vamos a ver sobre el análisis y la conciencia general de lo que es democracia. Porque democracia quiere decir, ¿verdad?, que los seres humanos tenemos derecho a elegir y a ser electos, y tanto darnos nosotros como pueblo y gobierno tener esa comunicación, ¿verdad?, para poder constituir esa democracia. Aquí tenemos 4 puntos principales. Primero, el gobierno del pueblo, directamente a través de representantes elegidos por el pueblo mismo, o sea, una república. Acá en Guatemala lo vivimos cuando nosotros vamos a las votaciones, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros elegimos a un representante. Presidente, alcalde, ministros, lo que son los del Congreso, Parlacén y varias de las situaciones que vemos sobre el gobierno del pueblo. Número 2, nos habla sobre los valores fundamentales y de esa forma el gobierno por lo general coinciden con principios derivados de la Revolución Francesa. También dice que son como igualdad de todos los individuos frente al gobierno y libertad para elegir a sus representantes, entre otros. Entonces recordemos que un poco de historia. En la Revolución Francesa lo que se hizo fue derrocar a todos los príncipes, reyes y reinas de esa época para poder tener el pueblo la libertad de elegir y de ser electo, y de tener también sus derechos y obligaciones como pueblo. En el 3 nos habla sobre el poder político que radica en el pueblo. La mayoría es la fuerza política que toma las decisiones, ¿verdad? Entonces todas esas personas que toman las decisiones por nosotros políticamente para tener una unidad política. Y por último, nos habla sobre la unidad política que se rige conforme a los principios anteriores, o sea, al gobierno, a los valores y al poder. Todos estos son los valores de la democracia, o sea, que quiere decir que nos hace como ciudadanos tener valores. Vemos los primeros valores, que es la igualdad y la libertad. En el curso anterior, o sea, hemos visto que es libertad, y libertad es lo que nosotros como personas, ¿verdad?, somos libres de tomar decisiones. Entonces hay libertades que significa, dice ahí donde está subrayado, la capacidad de desarrollar el proyecto de vida propia, o sea, lo que nosotros como seres humanos queremos hacer con nuestra vida, ¿verdad? Es un valor porque corresponde, ¿verdad?, a lo que nosotros hacemos como personas individuales, pero también lo hacemos como personas colectivas, porque dice en primer nivel corresponde a la teoría política, se denomina libertad negativa. Esta es la facultad de actuar sin coerción ni impedimento. Y los 2 últimos corresponden a la libertad positiva, que tiene que ver con el respeto a los demás y a la creación de nosotros mismos. Entonces, la libertad que nosotros como ciudadanos tenemos. Recordemos que siempre nuestras acciones
son las que nosotros ponemos en práctica lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, hay libertad negativa cuando nosotros hacemos cosas que no son apropiadas, y la libertad positiva, que es la que nosotros hacemos cuando hacemos cosas que debemos de realizar como ciudadanos. Un ejemplo podría ser ahorita lo que estamos viviendo, el toque de queda, ¿verdad? Hay muchas personas que nos quedamos en casa, no salimos, entonces estamos haciendo nuestra libertad positiva. Pero las personas que salen de casa y son detenidas, entonces ahí viene su libertad negativa, porque los policías, ¿verdad? O los miembros de seguridad, pues tienen toda la teoría política para poder llevarlos a un juzgado de paz, ¿verdad? Y tomar las decisiones por él, por haber infringido algo de la ley. Entonces vamos a ver acá, dice también cómo garantiza una forma de gobierno el que todos lleguen a la realización de 3 niveles de libertad, porque hay 3 niveles de libertad. Y dice la Asociación de Jóvenes, aunque destinada brinda seguridad y poder, las condiciones para la supervivencia resulta insuficiente. En otras palabras, ofrece libertad negativa. Y la de Roses, en cambio, busca la libertad en las mayores posibilidades de la libertad positiva. Acá podemos ver donde hay libertad de movimientos de recursos materiales, la libertad de hacer proyectos de vida y la libertad de hacer que nosotros tengamos seguridad, ¿verdad? Y derechos de la votación y vocación. Bueno, entonces esto es conforme a la libertad. Acá podemos ver también sobre la igualdad. La igualdad es la realidad, lo que percibimos quienes vivimos en estados en proceso de democratización. En muchas veces una serie de problemas y pocas ventajas. El modelo que predomina en ello es el estado de libertad. Y entonces la igualdad es un modelo y se entiende como igualdad de oportunidades. O sea, las oportunidades que tengo yo como ser humano los debe de tener todos y todas en conjunto, ¿verdad? Todos tenemos las mismas oportunidades o no las tenemos, pero siempre tenemos diferencias de esas oportunidades, ¿verdad? Las diferencias pueden ser de género, de cultura, de habilidades, de rasgos físicos, de religión, de raza, de etnia y varias más que tenemos como seres humanos que van a hacer que nuestra igualdad no sea igual, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones que vamos viendo durante nuestra vida. También dice, frente a toda forma de violencia laboral, física, verbal y política, implícita o explícita, es muy frecuente en este tipo de estados de vía de desarrollo, ¿verdad? O de democratización, porque no todos somos de igual forma. Entonces ahí es donde esa igualdad o ese valor de igualdad se ve manchado o que se ve que no es de verdad igualdad para todos, ¿verdad? No es de verdad de que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, ahí nos habla sobre la libertad, ¿verdad? La igualdad, para que ustedes lo tengan. Luego nos viene el siguiente, que es el diálogo y consenso. Entonces, se llama diálogo, ¿verdad?, a las reuniones y desarrollo de presentar un plan con objetivos, a lo cual sigue un proceso, argumentos, después una deliberativos y finalmente mediante una votación llegan a un acuerdo. Entonces un diálogo es lo que nosotros entablamos durante una reunión, ¿verdad? Diálogo es un consenso. Entonces ponemos a consenso, ponemos a disposición de varias personas para poder tener ese diálogo y esa información, ¿verdad?
Y dice que aquí para tener validez tenemos que tener 4 cosas o 4 puntos importantes. El número 1, la inteligibilidad. Los hablantes dominan por lo menos una lengua natural. O sea, todos y todas tenemos que hablar el mismo idioma para poder tener un diálogo efectivo. 2, verdad. Los hablantes emiten la verdad proporcional, o sea, hablar con la verdad, con lo que realmente está sucediendo para poder llegar a tener validez. El 3, rectitud. Los hablantes reconocen las normas de acción o de valoración, o sea, nosotros tenemos que saber de lo que estamos hablando, nuestras normas y todo lo que rige el Estado, ¿verdad? 4, veracidad. Entonces también tienen que ser las intenciones que expresan, las piensan en serio tal como la expresan. O sea, hablamos de que de verdad ese tenga una connotación verdadera, una validez verdadera y que no nos estén hablando cosas que no son reales. A eso se refiere. También nos habla que, debemos en una situación ideal de hablar de hechos. Todos, cuando nos dirigimos verbalmente a otra persona, estamos en una situación, pues le hablamos en un lenguaje que supongo entenderán. 2, mis enunciados son susceptibles de ser evaluados en términos de verdad. 3, cumplo con las normas de mi comunidad. Y 4, hablo con honestidad. En estos momentos hemos tenido varias situaciones como país donde nosotros leemos, vemos o escuchamos, ¿verdad?, información que no es real, y eso hace que haya muchas habladurías, ¿verdad? Y que como habitantes nos sentamos inseguros. Entonces hay que escuchar a las personas que están hablando con la verdad. Todos y todas tenemos ese sentido de poder hacer juicios, como lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Juicios morales de lo que esté o no esté sucediendo. Pero hay que tener ese discernimiento, o sea, saber cuál es verdad y cuál es mentira, ¿verdad? Y tener esa conciencia como ciudadano. Bueno, para eso es el diálogo, ¿verdad? Luego viene, el diálogo y el consenso, que es lo mismo, ¿verdad? O sea, el diálogo es cuando nosotros platicamos con una otra persona, y el consenso es cuando nosotros venimos y tenemos ese acuerdo con cualquier negociación que realicemos, ¿verdad? Protección de los derechos de las minorías. Entonces, ¿qué es eso? Hablamos aquí sobre lo que es, porque es una democracia, es necesario proteger a las minorías. Dice, la respuesta es sencilla. Si atendemos a lo dicho por Alexis de Tocqueville, el gran teórico francés de la democracia, que se puede resumir en la afirmación de que la democracia es la tiranía de la mayoría, el término minoría se entiende hoy en un doble sentido, pero como la minoría numérica, o sea, las personas que somos de opinión, tenemos la opinión de la minoría, ¿verdad? Entonces, dice cuyo poder de hecho y poder de opinión queda en desventaja en la relación con la mayoría. Entonces aquí estamos como un enfrentamiento de los que son más y de los que somos menos, ¿verdad? Entonces aquí es un enfrentamiento sobre las situaciones que nosotros somos vulnerables. Por eso hay que proteger los derechos de la minoría. O sea, los derechos de los que no tienen voz y voto. Por ejemplo, en Guatemala, las personas que viven lejos, las personas que no tienen conexión con su comunidad cercana,
y les cuesta. Entonces esas personas que no tienen acceso a la comunicación, se podría decir que son la minoría. A ellos es que debemos de proteger como derechos, como sus derechos, su estado, su vida. Es como lo que está sucediendo ahora. Lo pongo de ejemplo porque, por ejemplo, ¿quiénes van a recibir la ayuda del gobierno? Se supone que debería de recibirla las minorías, ¿verdad? Las personas que realmente necesitan esa ayuda. No una persona cuyo trabajo está bien o que está económicamente bien, que se quedan en casa y no están al pendiente de situaciones económicas porque gracias a Dios pues están bien, ¿verdad? Pero esas son personas que son dichosas, por decirlo así. Pero las que no tienen esa oportunidad, ¿qué puede pasar con ellos? Es por eso que deben de proteger esos derechos, ¿verdad? Entonces dice que aquí tenemos una teoría sociológica o ética. También significa grupos vulnerables debido a la situación económica, política, social, educativa, racial, entre otras, aunque no necesariamente parezcan los efectos de leyes que no les favorecen y sí pueden entrar bajo el influjo de otros efectos extralegales. Las minorías constituyen grupos vulnerables, o sea, que pueden tener riesgo de algo, ¿verdad? Propensos a caer bajo el dominio de otros, o sea, debido a la situación especial que ellos tienen. Dominio que puede representarse en lo económico, político, cultural, en formas de violencia abierta u oculta, ¿verdad? Entonces es lo que ha sufrido en Guatemala también el pueblo étnico maya, ¿verdad? Que siempre ha sido oprimido, que le ha sucedido varias situaciones. Entonces a ese conjunto de personas que padecen de alguna u otra forma violencia o son grupos vulnerables, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces vamos con la tolerancia y la paz. Los dos son valores, ¿verdad? Que tenemos que tener como personas. Entonces acá podemos observar donde dice la tolerancia consiste en la armonía, en las diferencias, no solo en un deber moral, sino además una existencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. Tolerancia, entonces, es esa aceptación, ¿verdad?, de las diferencias de las personas. Y si nosotros somos tolerantes, tenemos la cultura de la paz también, ¿verdad? De la paz que se debe de tener en las personas. ¿Y qué es paz? Entonces aquí está, la intención claramente es lograr la paz, dice. La paz es ese sentido de que nosotros tenemos como personas de que todo el mal de la tierra, la violencia, las situaciones de injusticias y todo eso sea del pasado, ¿verdad? Y que las personas puedan tener paz, ¿verdad? Entonces ahí pueden leer en su pantalla que es lo que nos habla sobre la paz. Y entonces la tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos y el pluralismo, ¿verdad? O sea, la cultura para que nosotros tengamos ese mundo que tanto se desea, ¿verdad? A través de estos dos derechos, de la tolerancia y la paz. Siempre definimos cada uno de ellos qué es tolerancia, qué es paz, cómo se practica, ¿verdad? Cómo es que se debe de practicar también, porque para que nosotros tengamos esa definición clara de cada uno de ellos. Ya saben, chicos, cualquier situación que ustedes tengan,
que quieran preguntar, me pueden preguntar por medio del grupo de WhatsApp que ya estamos creando. Hay varios chicos que hacen falta, entonces por favor, si pueden ustedes escribirme para yo integrarlos al número 4599-7325, ¿verdad? Para que yo pueda integrarlos al WhatsApp y ahí poder resolver sus dudas más rápidamente. Y de igual forma les reitero que esta tarea se debe de hacer en el cuaderno, ¿verdad? Identificar bien, ser ordenado, creativo, cuidar su ortografía, su caligrafía, identificar las actividades, y eso lo debe de tomar fotografía a su cuaderno con las tareas ya hechas en su cuaderno, y esas fotografías las va a enviar identificadas correctamente al correo tareasmiselena@gmail.com. Siempre en el correo escriban su nombre completo, su grado, su sección, su especialidad, clave, para así poder ser evaluada la tarea de forma correcta, ¿verdad? Y tomar yo nota de quiénes están trabajando. De igual forma, en los videos, por favor, debemos de escribir lo siguiente. Tomar en cuenta, por favor, que en todos los videos que yo suba en YouTube sobre la explicación de clases debemos de escribir un comentario de lo que aprendió. Escriben su nombre, grado, sección y clave para que sea tomado como participación de clase. Esto lleva un punteo, así que por favor todos y todas debemos de dejar nuestro comentario. Gracias, jóvenes, que pasen un buen día.